Maté a alguien, padre. La voz atravesó la reja del confesionario como un susurro cargado de hierro. No hubo llanto, no hubo ninguna duda. Hacía frío, pesado, fin. Ya había escuchado muchas confesiones, pequeñas faltas, mentiras repetidas, pecados que la gente llama errores, adulterios confesados con lágrimas falsas, robo justificado por necesidad, mentiras disfrazadas de protección. Pero esa frase tenía el peso de algo irreversible, algo que no se puede deshacer con oraciones, algo que marca el alma como un hierro al rojo vivo. Al otro lado de la valla no podía ver su rostro, solo la silueta de un hombre grande, encorvado hacia adelante, con las manos sosteniendo algo que aún no podía identificar, los hombros anchos, tensos, como si llevaran un peso invisible. Se controló el sonido de la respiración, entrenado, pero la voz lo delató. Tenía grietas, fracasos, como un cristal a punto de romperse. Él no estaba allí para mentir, estaba allí porque ya no podía cargarlo solo. Esa noche la iglesia estaba vacía, ya era tarde, eran más de las 10. La misa vespertina ya había terminado hacía horas, y los fieles habían regresado a sus casas, llevándose sus pequeños pecados y sus oraciones memorizadas. La luz de las vidrieras ya se había apagado con el sol, y el único resplandor que quedaba procedía de las velas parpadeantes cerca del altar. El olor a cera derretida mezclado con madera vieja hacía que el aire fuera denso y pesado, como si la propia iglesia respirara lentamente. El confesionario donde estaba sentado era estrecho, oscuro, casi asfixiante. La madera crujía cada vez que me movía, y el espacio entre el penitente y yo estaba marcado solo por una delgada rejilla, llena de sombras. Conocía cada sonido en ese lugar, el crujido de las tablas del suelo, el eco apagado de pasos lejanos, el profundo silencio que llegó después de la medianoche. Pero esa noche fue diferente. Afuera, el viento golpeaba las viejas puertas de la iglesia. El sonido resonó en las paredes, como si algo estuviera tratando de entrar o salir. Las velas temblaron, las sombras danzaban sobre los muros de piedra, y en medio de todo, solo la respiración agitada del hombre al otro lado de la valla. Y luego, en medio de ese pesado silencio, lo repitió: maté a alguien. Cerré los ojos por un segundo, respiré profundamente, e hice lo que siempre hago: esperé. Esperar es parte del trabajo. Deja que el silencio llene el espacio, dejar que la culpa salga a la superficie. Forzar no sirve de nada. La verdad sale a la luz cuando está lista, y ese hombre estaba listo. He sido oficial de policía, padre, durante 15 años. La voz ahora tenía un tono más bajo, casi avergonzado. No estaba actuando, estaba tratando de justificarlo, como si el uniforme fuera un argumento, como si 15 años de servicio borraran lo que había hecho. He visto muchas cosas, he arrestado a mucha gente, verdaderos criminales, ¿me sabes? Traficantes de drogas, asesinos, personas que merecen estar tras las rejas. Se detuvo. Escuché el sonido ahogado de algo que se frotaba entre las manos. Tejido, quizás una gorra, o un uniforme doblado sobre tu regazo. Estaba nervioso. Los dedos se movían sin parar, buscando algo a qué agarrarse. Yo también he salvado vidas, al menos eso es lo que pensé. Niño perdido, mujer golpeada, anciano siendo asaltado. Siempre pensé que estaba en el lado correcto, ¿sabes? Su voz tembló levemente. Siempre he sido cuidadoso, ¿sabes? Nunca he sido de los que actúan sin pensar. Nunca he sido violento. Nunca he golpeado a nadie sin motivo alguno. Siempre he seguido el protocolo. Siempre he confiado en mi entrenamiento. Otro silencio, más extenso, más pesado. Pero hubo una noche, una maldita noche, cuando todo salió mal. No dije nada. Simplemente incliné la cabeza y escuché. Necesitaba hablar, y necesitaba dejar que lo soltara. Cada palabra, cada descanso, cada silencio, todo tenía peso. Fue hace 3 años, invierno, frío, una de esas noches en las que la ciudad está vacía, ¿sabes? Poca gente en la calle, todo tranquilo. Respiró hondo, como si volviera a ese momento. Estaba de servicio, patrulla nocturna. Mi compañero y yo habíamos estado trabajando juntos durante unos 5 años. Confiaba en él confiaba en mí. Su voz adquirió un tono más tenso, y entonces llegó la llamada. Emergencia, robo en curso. Un hombre armado irrumpió en una casa. El despachador dijo que era peligroso, que había rehenes, que el tipo estaba molesto, gritando, rompiendo cosas. La vecina que llamó dijo que escuchó gritos y el sonido de vidrios rompiéndose. Podía sentir la tensión creciendo en su voz. Aceleramos, la sirena encendida. El corazón late rápido. Ese tipo de situación para la que entrenamos pero nunca sabemos cómo será realmente.
Hizo una pausa. Largo. Cuando llegamos la calle estaba oscura. No había movimiento. La casa era sencilla. Clase media baja. Puerta de hierro. Un pequeño jardín. La puerta principal estaba abierta. Abierta de par en par. Su respiración se aceleró. Salimos del vehículo. Arma en mano. Yo al frente. Mi compañero cubriendo. Nos acercamos lentamente. Siempre lentamente. Siempre atentos. Se detuvo de nuevo. Esta vez escuché el sonido de algo siendo apretado. Algo que hizo un ligero ruido metálico. Había gritos adentro. Una mujer llorando. Y entonces, vi una figura moviéndose rápidamente en la habitación. Tenía algo en la mano. Oscuro. Largo. Parecía una pistola. Un revólver. O una escopeta recortada. Hizo una pausa larga. Demasiado tiempo. Grité. Le dije que me soltara. Grité 2 veces. Pero no se detuvo. Se giró hacia mí. Levantó el brazo. Y disparé. Y fue en ese momento que me di cuenta. Su uniforme parecía un escudo, pero su voz delataba culpa. Habló de un error irreparable, de una vida perdida en sus manos. Pidió perdón, pero dejó conmigo el peso de su amarga verdad. No me estaba contando un accidente, me estaba contando un secreto que lo estaba devorando por dentro. Pero cuando se encendió la luz, su voz se quebró por primera vez. Realmente se rompió, como si algo dentro de él se hubiera desmoronado. No era un arma, padre, era un control remoto. Un control remoto negro, uno de esos grandes y viejos. El tipo estaba en pánico, tratando de encender la televisión para ver si alguien estaba invadiendo su casa, porque él era el residente. Mi estómago se congeló. La llamada fue incorrecta. La dirección fue incorrecta. El vecino confundió los números. Entramos en la casa equivocada. Respiró hondo, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. El hombre estaba solo. La mujer lloraba, estaba en la televisión. Había puesto las noticias y entró en pánico porque había oído ruido en la puerta. Pensó que era un robo. Tenía miedo. Su voz temblaba ahora. Maté a un hombre inocente, en su sala de estar, frente a la foto de su familia colgada en la pared. Cayó de espaldas. El control remoto rodó por el suelo. Y yo solo pude mirar. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí como si las paredes del confesionario se cerraran, como si me hubieran quitado el aire. ¿Y sabes lo peor, padre? Su voz ahora era un hilo, casi inaudible. Mentí. Se detuvo. Escuché el sonido de algo que colocaban en el piso de madera del confesionario. Algo metálico, pequeño, frío. Dije en el informe que había hecho un movimiento repentino, que parecía amenazador, que no tenía elección, que era él o yo. Otro silencio, más extenso, más oscuro. Pero la verdad es que yo tuve tiempo. Vi que no era un arma. Vi su cara, vi el miedo, vi sus ojos muy abiertos. Vi su boca abierta a punto de gritar. Vi su mano temblar. Respiró hondo y luego susurró algo que me heló la sangre. Y sin embargo, apreté el gatillo otra vez. Mi mano temblaba mientras sostenía el rosario. Las cuentas se deslizaron entre mis dedos, porque sabía que si sobrevivía, todos descubrirían que estaba equivocado, que entré en la casa equivocada, que le disparé a un hombre inocente, que destruí mi carrera, mi vida, mi familia. Hizo una pausa, largo, doloroso, así que disparé de nuevo. Y de nuevo, hasta que estuve seguro. El viento empujó con fuerza la puerta de la iglesia. El sonido resonó en el barco vacío. Se apagó una vela cerca del altar. La oscuridad avanzó un poco más. Y luego dijo el nombre. Gabriel Méndez, 28 años, contador, padre de 2 hijos, casado desde hace 6 años. Vivió en esa casa 2, trabajaba por la mañana, regresaba por la noche. Hombre corriente, vida corriente. Tragó con fuerza. Sé todo sobre él, padre, porque investigué después, porque necesitaba saber a quién había matado, necesitaba ver si había algo, cualquier cosa, que lo justificara. Su voz estaba llena de desesperación, pero no lo hubo. Era inocente, completamente inocente. Hizo una pausa. Y hay algo que nadie sabe, padre, algo que nunca le he contado a nadie. Escuché el sonido del papel al desplegarse, despacio, cuidadoso. Yo todavía tengo el informe policial original. El que escribí antes de cambiar la versión, el que dice la verdad, lo conservé, no sé por qué, tal vez porque sabía que algún día me destruiría. Mi corazón se aceleró, me sudaban las manos, y hay un testigo, alguien que vio todo, alguien que estuvo allí, alguien que sabe que mentí. Se detuvo. El silencio fue ensordecedor, y luego susurró casi inaudible. Mi socio, aún no se había dicho lo peor. No respondí de inmediato, no pude. La frase quedó suspendida en el aire, pesada como el plomo. Mi socio, el testigo, alguien que vio todo y no dijo nada. El confesor al otro lado de la valla respiraba ahora profundamente, más rápido,
como si acabara de correr, o como si estuviera tratando de no desmoronarse. Sacerdote, su voz era un susurro ronco. Cuando disparé, cuando vi el cuerpo tirado en el suelo, cuando me di cuenta de lo que había hecho, mi compañero estaba detrás de mí. Él vio todo, me vio gritar, vio al hombre darse la vuelta con el control remoto en la mano, me vio disparar, se detuvo. Escuché el sonido de clavos raspando la tela, nerviosismo, desesperación contenida, y me vio disparar otra vez, y otra vez. Mi garganta estaba seca, quería decir algo, pero las palabras no vinieron, solo pude escuchar. Cuando todo terminó, cuando volvió el silencio, me volví hacia él, y nos miramos. No dijimos nada, pero yo lo sabía, él lo sabía, sabíamos que no había vuelta atrás. El viento golpeó la ventana de la iglesia, un sonido agudo, como un gemido. El nombre de mi socio se llama Diego Carvalho, 32 años, casado, un hijo pequeño. Nos unimos a la corporación juntos, entrenamos juntos, patrullamos juntos. Su voz tembló. Era mi amigo, padre, mi hermano. Confiábamos nuestras vidas el uno en el otro. Respiró hondo, y esa noche, cuando lo miré a los ojos, vi miedo, no de mí, sino de lo que habíamos hecho, de lo que significaba. Escuché el sonido del papel arrugado, despacio, nervioso. Se acercó, miró el cuerpo, miró el control remoto en el suelo, y luego me miró de nuevo. El confesor hizo una larga pausa, y él dijo, necesitamos contar la historia correctamente. Mi estómago se revolvió. Entiende bien la historia, no corregir, no digas la verdad, golpear, como si fuera un rompecabezas, como si la vida de Gabriel Méndez fuera solo un problema por resolver. No respondí, no pude. Me quedé allí, mirando la sangre que se esparcía por el suelo. Y luego Diego volvió a decir, escuche. La llamada decía que había un ladrón armado. El vecino llamó. La puerta estaba abierta. Hubo gritos. Actuamos dentro del protocolo. La voz del confesor ahora era más baja, casi avergonzado. Él estaba arreglando la escena en su cabeza, armando la versión, y yo lo dejé. Tragó con fuerza. Diego tomó un bolígrafo. Comenzó a escribir cosas en su cuaderno. Hora, lugar, descripción. Hablaba en voz baja, como si estuviera ensayando. El sospechoso hizo un movimiento brusco. Objeto oscuro en la mano. Aparición del arma. Se negó a detenerse. Escuché el sonido de algo metálico girando entre mis dedos. Quizás una alianza, o una medalla. Y luego se detuvo. Me miró y me preguntó, ¿cuántas veces disparaste? El confesor hizo una pausa. Largo, doloroso. Dije, 3. Sacudió la cabeza. No, disparaste a 2. El primero cuando se dio la vuelta. El segundo cuando cayó. Autodefensa. ¿Entiendes? Mi mano agarró con fuerza el rosario. Las cuentas presionaron contra mi piel. Entendí, padre. Entendí que él estaba tratando de salvarme, que estaba dispuesto a acostarse conmigo, por mí. Su voz se quebró de nuevo, pero había un problema. Se detuvo. El silencio era denso. Había disparado 3 veces, y las 3 balas quedaron en el cuerpo. El informe lo demostraría. Los forenses lo sabrían. Escuché su respiración acelerarse. Diego pensó rápidamente. Dijo, fallaste un tiro. Golpeó la pared. Sacaremos la bala más tarde. Y se dirigió a la pared detrás del cuerpo. Encontré un agujero para un clavo. Pequeño, viejo. Y él dijo, aquí, fue aquí. Dios mío. Tomó una de las balas que quedaban en mi cargador, y la metió en el agujero de la pared, con la mano. La golpeó hasta que entró, y luego alisó el yeso con el dedo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Y funcionó, padre. Cuando llegaron los forenses, encontraron la bala en la pared, lo anotaron, lo pusieron en el informe. 3 disparos, 2 al blanco, 1 en la pared. Parecía legítimo. Hizo una pausa, pero no fue así. Escuché el sonido del líquido al tragar. Quizás agua, quizás algo más fuerte. Después de esa noche, todo cambió entre Diego y yo. No hablábamos del caso, nunca, ni siquiera cuando estábamos solos. Era como si no hablábamos del caso, dejaría de ser real. Su voz era temblorosa ahora, pero lo vi en sus ojos, cada vez que subíamos al coche de la policía, cada vez que recibíamos una llamada, cada vez que pasábamos por esa calle. Se detuvo. Diego cambió, padre. Se volvió más tranquilo, más serio. Empezó a beber, no mucho, pero sí lo suficiente. A veces vi que le temblaba la mano. Cuando pensaba que nadie estaba mirando, escuché el sonido de la tela frotando. Quizás se estaba limpiando la cara, o secarse el sudor. Y hubo un día, unos 6 meses después del incidente, que me llamó para hablar. Era el final del turno. Todos se habían ido, solo nosotros en la sala de descanso. La voz del confesor se volvió más tensa. Cerró la puerta, se sentó frente a mí y dijo, no puedo soportarlo más. Mi corazón se aceleró. Le pregunté qué quería decir. Él respondió,
Esa noche, Gabriel Méndez, no puedo soportar más esto. Intenté calmarlo. Dijo que habíamos hecho lo que pudimos, que fue un accidente, que no fue culpa nuestra. Hizo una pausa, pero Diego negó con la cabeza, y dijo, no fue un accidente, viste que no era un arma, y disparaste de todos modos, te vi verlo. El confesor respiró hondo, pesado. Me quedé helado, padre, porque tenía razón, había visto, lo sabía. Escuché el sonido de madera crujiente. Él se estaba moviendo, inquieto, nervioso. Traté de negarlo, traté de decir que todo sucedió rápido, que no tenía tiempo para pensar, pero Diego me interrumpió. Me dijo, vi tu cara, te vi vacilar, te vi apretar el gatillo. De nuevo, no fue un reflejo, fue una elección. Silencio, lejos, mortal. Y luego dijo algo que me persigue hasta el día de hoy. El confesor se detuvo. Su voz ahora era solo un hilillo. Él dijo, y yo también lo elegí, cuando te lo cubrí, cuando mentí en el informe, cuando enterré la bala en la pared, también lo maté. Cerré los ojos. Sentí el peso de esas palabras como piedras en mi pecho. Diego se puso a llorar, padre. Un hombre de 6 pies, fuerte, entrenado, llorando como un niño, diciendo que ya no podía dormir, que veía el rostro de Gabriel Méndez todas las noches, que su esposa se dio cuenta de que algo andaba mal. La voz del confesor se quebró. Traté de consolarlo. Le dije que lo superaríamos, que con el tiempo sería más fácil, pero él negó con la cabeza y dijo, no lo hará, porque sabemos la verdad, y la verdad no desaparece. Hizo una pausa larga, y luego me entregó algo. Escuché de nuevo el sonido del papel desplegado, más lento esta vez. Era una copia del informe original, el mío, el que había escrito antes de mudarme. Él lo había guardado. Le tomó una foto, lo guardó. Se me heló la sangre. Le pregunté por qué hizo eso. Él dijo, porque un día, alguien necesitará saber la verdad, y cuando llegue ese día, no quiero que seas solo tú quien cargue con esto. El confesor respiró hondo, pero había algo más en el papel, algo que no había visto antes. Se detuvo, dudó. En la esquina de la página, escrito a mano, en letra pequeña, había un nombre que no debería estar allí. Se me hizo un nudo en la garganta. Marina Méndez. Dejó que el nombre resonara en el confesionario. Pesado, inevitable. La viuda, el padre, la esposa de Gabriel. Diego había escrito su nombre, y debajo, una dirección, un número de teléfono, y una frase. Su voz ahora era apenas audible. Ella lo sabe. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Esas 2 palabras, esas 2 malditas palabras, lo cambiaron todo. Ya no era solo culpa, ya no era solo un secreto entre 2 hombres. Fue una amenaza, una bomba de tiempo. Le pregunté a Diego qué significaba eso. No respondió de inmediato, simplemente me miró fijamente, con esos ojos profundos, rojos, cansado. El confesor se detuvo, respiró hondo, y luego me lo dijo. Escuché el sonido de manos frotándose, sudor, nerviosismo. 2 semanas después del incidente, Diego empezó a tener pesadillas. Todas las noches, siempre la misma escena. Gabriel cayendo, la sangre, el control remoto rodando, y se despertaba sudando, gritando. La voz ahora era temblorosa. Su esposa estaba preocupada. Le preguntó qué estaba pasando, y él no pudo soportarlo. Le contó, no todo, pero sí lo suficiente. Ella dijo que había visto algo mal en un incidente, que no podía sacárselo de la cabeza. Se detuvo, y su esposa hizo algo que no esperaba. Mi respiración se estaba conteniendo. Fue a buscar información, por su cuenta, investigó el caso, leyó los periódicos, vio el nombre, Gabriel Méndez, y luego hizo algo peor. El confesor vaciló, como si no quisiera decirlo. Ella fue al velorio. Dios mío. Él no habló con nadie, simplemente se quedó allí, en el fondo, observando, y cuando Marina, la viuda, salió a respirar un poco, se acercó la esposa de Diego, le dio el pésame, dijo que también había perdido a alguien, mintió, solo para hablar, su voz casi había desaparecido, y Marina habló con ella. Ella se desahogó, dijo que no entendía, que su marido era un buen hombre, pacífico, que nunca estuvo involucrado en nada malo, que no tenía sentido que lo confundieran con un criminal. Se detuvo. Largo silencio. Y entonces, Marina dijo algo que paralizó a la esposa de Diego. Me incliné hacia adelante sin darme cuenta. Marina dijo, vi la escena. Cuando la limpiaron, había 3 heridas de bala en el cuerpo de mi marido, pero el informe dice que eran 2, y hay algo extraño en la pared. El agujero no parece una bala, parece que fue hecho después. Mi corazón casi se detuvo. La mujer de Diego llegó a casa, le contó todo, y Diego entró en pánico, porque se dio cuenta. Marina estaba investigando, sola, en silencio, y ya había encontrado el primer defecto. El confesor respiró hondo.
Por eso escribió su nombre. Por eso escribió ella sabe. Porque si Marina seguía investigando, si conseguía un abogado, si presionaba para obtener nuevos conocimientos, no terminó la frase. No era necesario. Y hubo más, padre. Hubo algo que Diego descubrió y que me hizo estar seguro de que nunca saldríamos de esto. Escuché el sonido del papel al voltearse. Más páginas, más secretos. Marina tenía una hermana, abogada, especialista en casos de abuso policial, y 3 semanas después del funeral, esta hermana comenzó a hacer preguntas. Oficialmente, pidió copias de la investigación, pidió acceso a las imágenes de la cámara corporal. Mi boca estaba seca, pero no había imágenes. Las cámaras habían fallado, ambas, la mía y la de Diego, al mismo tiempo. Qué conveniente, ¿no? Su voz estaba llena de amargo cinismo. La hermana de Marina no lo creía. Obvio, ella presentó una denuncia formal, pidió una investigación interna, y el Departamento de Asuntos Internos tuvo que abrir un caso. Se detuvo. El sonido de la respiración ahora era pesado. Fue entonces cuando a Diego y a mí nos empezaron a llamar, por separado, para declarar, para explicar, para volver a contar la historia 1000 veces, buscando contradicciones. Escuché el sonido de clavos golpeando la madera, ansiedad, miedo, y yo tuve que mentir otra vez, y otra vez, y otra vez, mirando a los ojos a los investigadores, manteniendo la misma versión, la misma mentira. Diego también. Ensayamos de antemano, combinamos cada detalle, cada palabra. Su voz se estaba quebrando, pero la presión, padre, la presión nos estaba destruyendo. Diego comenzó a faltar al trabajo. Yo comencé a tener ataques de pánico. Evitamos mirarnos, evitamos estar solos el uno con el otro, porque lo sabíamos. Sabíamos que si uno de nosotros se desmoronaba, el otro caería juntos. Hizo una pausa larga, muy largo. Y entonces, hace 2 meses, algo pasó. Mi respiración se detuvo. Diego me llamó. Las 3 de la mañana. La voz temblaba. Me dijo, tenemos que reunirnos. Ahora. Solos. Fui. En un estacionamiento vacío. Lejos de todo. El confesor tragó saliva. Cuando llegué, él estaba en el auto, en la oscuridad. Y cuando entré, lo vi. Silencio. Tenía el arma en la mano. Mi corazón se aceleró. No me señaló. Solo, sosteniéndolo, mirándolo, como si estuviera decidiendo algo. La voz del confesor se quebraba. Le pregunté qué estaba haciendo. Me miró y dijo, no puedo soportarlo más. Se lo voy a decir. Voy a confesar. Voy a revelarlo todo. Dios mío. Traté de detenerlo. Traté de convencerlo de que no lo hiciera. Pero él estaba decidido. Dijo que Marina merecía la verdad, que los hijos de Gabriel merecían saber que su padre no era un criminal. El confesor se detuvo. Y entonces hice algo que nunca pensé que podría hacer. Su voz era ahora un susurro ronco, casi inaudible. Le dije a Diego que si lo decía, lo negaría todo, que diría que mentía, que estaba enfermo, que estaba sufriendo una crisis nerviosa, que su palabra contra la mía no llevaría a nada. Silencio, absoluto, mortal. ¿Y sabes lo peor, padre? Respiró hondo. Diego lo creyó. Vio en mis ojos que hablaba en serio, que estaba dispuesto a destruirlo, para salvarme a mí mismo. Escuché el sonido de algo pesado golpeando el confesionario, quizás su cabeza contra la pared. Guardó el arma, salió del auto y dijo, ya no eres mi hermano, y se fue. El confesor hizo una pausa, largo, doloroso. Desde ese día, no hemos hablado. Él pidió un traslado, se fue a otra comisaría, a otra ciudad, y yo me quedé aquí, solo, con el secreto, con la culpa. Su voz se estaba apagando. Pero hay algo que aún no te he dicho, padre. Algo que, eso me trajo aquí hoy. Tenía la garganta apretada. Ayer recibí un sobre, por correo, sin remitente, solo mi nombre y dirección. Escuché el sonido del papel desdoblándose por tercera vez. Adentro, había una foto. Se detuvo. Respiración rápida. Era una foto de la pared, de la casa de Gabriel Méndez. El agujero, la bala, y debajo, un mensaje, escrito a mano. Su voz ahora era solo un hilo tembloroso. Sé lo que hiciste, y pronto, todos lo sabrán. El viento golpeó con fuerza la puerta de la iglesia. Se apagaron 2 velas, y la oscuridad avanzó como una ola. Y luego susurró lo último antes de que su voz se quebrara por completo. La letra era de Diego. La letra fue de Diego. Aquellas palabras resonaron en el confesionario como un disparo. Sentí un sudor frío correr por mi nuca. Mi mano agarró el rosario con tanta fuerza que las cuentas casi se rompieron. Al otro lado de la barandilla, el confesor respiraba ahora con dificultad, rápido, sin control, como si lo estuviera reviviendo todo de nuevo. Miré esa foto durante horas, padre. La pared, la bala, el mensaje, y supe
Supe que Diego no estaba mintiendo. Su voz temblaba. Había guardado pruebas, no solo el informe, la foto también, quizás más cosas, cosas que ni siquiera puedo imaginar. Se detuvo. Escuché el sonido de algo siendo apretado, plástico, quizás el sobre, y por primera vez me sentí realmente asustado. El confesor respiró hondo. Traté de llamarlo, 10 veces, 20, pero no respondió. Le envié mensajes. Nada. Fui a su casa. Él no estaba allí. Su esposa dijo que se había ido. No dije dónde. Su voz se estaba quebrando ahora. Y luego, hace 2 días, recibí otro sobre. Mi estómago se congeló. Esta vez no era una foto, era un documento. Una copia certificada del informe original de Gabriel Méndez, el que decía 3 disparos al cuerpo, y debajo, una nota del perito. Dice que el ángulo de uno de los disparos no concordaba con la versión del informe. Cerré los ojos. La mentira se estaba desmoronando. Y había una carta, de Diego, escrita a mano. El confesor se detuvo, dudó. Dijo que ya no podía más, que iba a buscar a M. Harina, que iba a contarlo todo, y me dio una última oportunidad de hacer lo correcto. Su voz ahora era solo un hilillo. Él dijo, tienes 7 días. Si no te entregas, yo te entregaré. Afuera el viento aullaba. Una vela parpadeó. La sombra en la pared bailó como algo vivo. Entré en pánico, padre, completamente. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar con claridad. Escuché el sonido de manos temblando, porque sabía que si Diego entregaba esa evidencia, no solo perdería mi trabajo, iría a la cárcel, por asesinato, por falsificar un informe, por obstrucción de la justicia. Tragó con fuerza. Y mi familia, mi esposa, mis hijos, iban a descubrir todo. Iban a descubrir que su marido, su padre, era un asesino. Su voz se quebró. ¿Y sabes lo peor, padre? Pensé en huir, en coger mi coche, recoger el dinero que tenía y desaparecer, irme muy lejos, cambiarme de nombre, empezar de nuevo. Hizo una pausa larga, pero sabía que no funcionaría, porque la culpa se fue con ello. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Tenía razón. No hay lugar lo suficientemente lejos cuando estás huyendo de ti mismo, así que decidí hacer algo diferente. Mi respiración se detuvo. Decidí buscar a Marina. Dios mío, lo sé lo que se siente, pero necesitaba saber lo que ella sabía, lo que había descubierto, si Diego ya había hablado con ella. Su voz estaba acelerada ahora, nervioso. Esperé a que saliera del trabajo. Es enfermera, trabaja en un hospital del centro, turno de tarde. Estaba esperando en el estacionamiento. En la oscuridad, escuché el sonido de la tela frotando. Sudor, miedo. Cuando ella se fue, me acerqué, no de golpe, lentamente, como si fuera casual. Y cuando fue a abrir el auto, hablé. Se detuvo. Le dije, ¿Marina Méndez? Ella se dio vuelta. Asustado, levanté las manos. Demostré que no era una amenaza. Y luego dije, mi nombre es Ricardo. Soy un oficial de policía. Estuve allí la noche que murió su marido. Mi corazón casi se detuvo. Él se había revelado. Él había acudido a ella. Marina se quedó helada. Sus ojos se abrieron de par en par. Su bolso cayó al suelo. Y luego, susurró, tú, silencio, pesado, mortal, como si ya lo supiera, como si estuviera esperando ese momento. El confesor respiró hondo. Le pregunté si podíamos hablar. Ella miró a su alrededor, nerviosa, y luego estuvo de acuerdo. Fuimos a una cafetería cercana, vacío, solo nosotros dos. Su voz era temblorosa ahora, y cuando nos sentamos, ella me miró a los ojos y dijo, sé que mentiste. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. Ella no preguntó, lo dijo, como si fuera un hecho, y yo no podía negarlo. Me quedé allí, mirándola, y entonces, ella comenzó a hablar. El confesor hizo una pausa. Largo. Marina dijo que desde el primer día, supo que algo andaba mal. Los disparos, el informe, la cámara que falló, todo parecía demasiado conveniente. Su voz casi había desaparecido. Dijo que pasó 3 años investigando, sola, sin abogado, sin ayuda, solo la memoria de ella y su marido. Se detuvo. Y luego ella me mostró algo. Escuché el sonido del papel al voltearse. Páginas, documentos. Era un cuaderno lleno de notas, fechas, horas, nombres. Ella había trazado todo, cada paso de la investigación, cada inconsistencia. Mi boca estaba seca. Había hablado con la vecina que hizo la llamada. La mujer admitió que se había equivocado de dirección, que estaba nerviosa, que vio a alguien corriendo por la calle, y supuso que se trataba de un robo. Tragó con fuerza. Marina tenía fotos de la casa, la pared, el agujero donde estaba la bala. Lo había medido, calculado el ángulo, y sabía que no cuadraba. El confesor se detuvo, respiración pesada. Y entonces, ella me dijo lo que me hizo darme cuenta.
de que había terminado. Su voz ahora era solo un susurro ronco. Ella dijo, tengo un testigo, alguien que estuvo allí, alguien que te vio disparar, y que está dispuesto a hablar. Se me heló la sangre. Le pregunté quién. Ella sonrió, una sonrisa triste, vacía, y dijo, tu socio, Diego Carvalho, vino a verme hace 2 semanas. El mundo se detuvo, todo se detuvo. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mí. Diego ya había hablado con ella, ya se lo había dicho, ya le había entregado las pruebas. El confesor hizo una pausa, largo, muy largo, y entonces Marina me miró a los ojos, y dijo algo que nunca olvidaré. Su voz se estaba quebrando. Ella dijo, no voy a denunciarte, no voy a entregarte a la justicia, porque sé que eso no traerá de vuelta a mi marido. Fruncí el ceño, no tenía sentido. Pero luego ella continuó. El confesor respiró hondo. Ella dijo, pero voy a hacerlo peor, me aseguraré de que vivas con esto, todos los días, hasta el final de tu vida. Se me hizo un nudo en la garganta, y luego me entregó un sobre. Escuché el sonido del papel al desplegarse. Despacio, dentro, había fotos de los hijos de Gabriel en el funeral, llorando, sosteniendo la foto de su padre, una niña de 6 años, un niño de 4 años. Su voz estaba desapareciendo, y debajo de las fotos había una nota, escrita a mano, de Marina. Se detuvo, dudó, decía, cada vez que mires a tus hijos, recuérdalos, cada vez que beses a tu esposa, recuerda mi dolor, cada vez que te pongas el uniforme, recuerda que tomaste un padre de 2 hijos. Silencio, absoluto, sofocante. Y luego se levantó, recogió su bolso, y antes de irse, dijo una cosa más. El confesor hizo una pausa. La voz ahora era solo un hilo tembloroso. Ella dijo, Diego me dijo que no hiciera nada todavía, porque quería darte una oportunidad, una última oportunidad para hacer lo correcto. Así que aquí está, tienes 5 días, entrégate, confiesa, o haré público todo lo que sé, y lo perderás todo. Mi corazón estaba acelerado, me temblaban las manos. Ella se fue, y me dejó allí, solo, con las fotos, con la nota, con el peso de todo lo que había hecho. El confesor se detuvo, respiración rápida, fuera de control, y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Su voz cambió, se volvió más tenso, más oscuro. Marina sabía demasiado, mucho más de lo que debería, cosas que solo Diego y yo sabíamos. Se detuvo. ¿Cómo supo de la bala en la pared? ¿Cómo supo que yo había dudado? ¿Cómo supo detalles que no estaban en ningún informe? Escuché el sonido de manos golpeando madera, nerviosismo, desesperación, y entonces lo entendí. Su voz era ahora un susurro lleno de veneno. Diego no le había contado todo en las últimas 2 semanas, se lo había contado mucho antes, quizás meses, quizás años. Mi estómago se revolvió. Él y Marina estaban trabajando juntos todo el tiempo, construyendo el caso, reuniendo pruebas, esperando el momento adecuado. El confesor respiró hondo, pesado. Me habían traicionado, por mi hermano, por el hombre que salvé, por el hombre que protegí. Su voz estaba llena de ira ahora, una ira fría, revisado, peligroso. Y fue entonces cuando tomé una decisión, padre. Mi respiración se detuvo. No iba a entregarme, no iba a dejar que Diego me destruyera, no iba a dejar que Marina me humillara. Se detuvo, largo silencio. Iba a hacer algo que nunca pensé que haría. Escuché el sonido de algo pesado siendo colocado en el suelo del confesionario. Metal, frío. Iba a silenciarlos. Se me heló la sangre. Mi mente gritó, no, no, no. Anoche, seguí a Marina a casa. Esperé a que ella entrara. Esperé a que se apagaran las luces. Su voz era tranquila ahora, demasiado tranquilo. Y me quedé allí, al otro lado de la calle, con el arma en la mano, pensando, calculando. Se detuvo. Sería fácil, padre. Ventana abierta, casa oscura, un disparo silenciado, y todo el problema desaparecería. Sentí que las náuseas aumentaban. Pero entonces, vi algo. Su voz volvió a cambiar. Estaba roto. Se encendió la luz de la habitación de los niños. Y la vi, la niña, la de las fotos, 6 años. Bajó, fue a la cocina, fue a buscar agua, respiró hondo. Y entonces, miró por la ventana, justo donde yo estaba. Silencio. Ella no me vio. Estaba oscuro. Pero la vi. Vi su cara, vi sus ojos. Y yo, recordé las fotos, el funeral, el llanto. Su voz se estaba apagando. Y me di cuenta que si mataba a Marina, les quitaría otra madre a estos niños. Les haría lo que les hice a los hijos de Gabriel. Hizo una pausa, largo, doloroso. Guardé el arma, y me fui. Vine directamente aquí. El confesor respiró hondo, porque necesitaba confesarme, padre, antes de que sea demasiado tarde. Su voz ahora era solo un hilillo. Pero hay algo que aún no he dicho, algo que, eso lo cambia todo. Tenía la garganta apretada,
Mi corazón se acelera. Diego ya no está vivo. El mundo se detuvo. Diego ya no estaba vivo. Aquellas palabras cayeron en el confesionario como una lápida, pesado, finales, irreversible. Sentí que mi respiración se detenía. Mi mano soltó el rosario. Las cuentas cayeron al suelo de madera y rodaron lentamente, rompiendo el silencio. ¿Qué estás diciendo? Mi voz salió temblorosa. Por primera vez esa noche había hablado. Había roto el silencio. Porque eso era diferente. Del otro lado de la valla, el confesor no respondió de inmediato. Él simplemente respiró, pesado, jadeo, como si cada respiro costara. Diego Carvalho murió hace 4 días. Su voz estaba vacía ahora, sin emoción, sin vida, como si estuviera leyendo un obituario. Accidente automovilístico, carretera desierta, el auto chocó contra un árbol, explotó, cuerpo carbonizado, identificado por la matrícula y los registros dentales. Se detuvo, largo silencio. Al menos eso es lo que dijeron. Se me heló la sangre. Al menos eso es lo que dijeron. Esa frase, esa maldita frase, lo cambió todo. Padre, necesito que entiendas algo. Su voz era más baja ahora, más controlado, pero también más peligroso. Diego no conducía ebrio. Nunca. Era cuidadoso, meticuloso, paranoico incluso. Siempre llevaba cinturón, siempre respetaba los límites, siempre revisaba los frenos. Respiró hondo. Y el camino que tomó, conozco ese camino. Es recto. Déjalo ir, sin curvas peligrosas, sin agujeros, nada que justifique un accidente como ese. Escuché el sonido de manos frotándose, nerviosismo, o culpa, y hay más. Su auto había sido revisado 2 semanas antes. Todo estaba nuevo, frenos, llantas, suspensión, no había nada malo. Su voz temblaba ahora. Entonces pregunto, padre, ¿cómo es posible que un auto nuevo, en una carretera recta, con un conductor experimentado, se salga de la carretera y choque contra un árbol? Se detuvo. Espera, como si quisiera que respondiera, pero no pude. Mi garganta estaba cerrada. La respuesta es simple, no sale a la luz. Silencio, pesado, mortal, a menos que alguien lo obligue a irse. Dios mío, estaba insinuando. 3 días antes de la muerte de Diego, recibí el último sobre, la última advertencia. Decía que si no me entregaba antes del viernes, él iría al Departamento de Asuntos Internos, con todo, todas las pruebas, todas las fotos, el informe completo. El confesor respiró hondo, y yo entré en pánico total. No dormí, no comí, solo pensé en cómo detenerlo, cómo silenciar a Diego antes de que fuera demasiado tarde. Su voz estaba acelerada ahora, y entonces me acordé de algo. Diego tenía un auto nuevo, un sedán negro, hermoso. Le encantaba ese auto. Siempre lo dejaba en la calle, nunca en el garaje. Se detuvo, dudó, y pensé, si algo le pasara a ese auto, si los frenos fallaran, si el auto se saliera de la carretera, mi mente gritó, no, él no hizo eso, no podría haber hecho eso, no sabía cómo hacerlo, padre, no soy mecánico, no entiendo de autos, pero conozco a alguien que sí lo sabe. Escuché el sonido de algo colocado en el suelo, pesado, metálico. Hay un tipo, chico, ex convicto, mecánico de autos robados. Nos conocimos en una operación hace años. Lo arresté, pero luego lo liberé, a cambio de favores. Su voz era más baja ahora, casi susurrando. Lo llamé, le dije que necesitaba un servicio, discreto, urgente. Me preguntó qué era. Le dije que necesitaba un coche, para tener un problema fatal. Se detuvo. Chico no preguntó nada más, solo dijo el precio, 10,000, y la dirección donde estaba ubicado el auto. Mi estómago se revolvió. Había contratado a alguien. Lo había planeado. 2 días después, Chico me envió un mensaje, solo una palabra, listo. El confesor hizo una larga pausa, y al día siguiente, Diego murió. Silencio, absoluto, sofocante. Sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. El auto se salió de la carretera, golpeó el árbol, se incendió. Diego quedó atrapado dentro. No pudo salir. Su voz se estaba quebrando ahora. Los bomberos dijeron que todavía estaba vivo cuando comenzó el incendio, que intentó abrir la puerta, que gritó. Cerré los ojos. Mi mano tembló. Mi corazón estaba acelerado. Y yo fui al velorio, padre. Su voz ahora era solo un hilillo. Fui, de uniforme, como si fuera un colega más que rinde homenaje, y miré el ataúd, cerrado, porque el cuerpo estaba irreconocible. Se detuvo, respiración pesada, y miré a la viuda, a la esposa de Diego, la mujer que conocía el secreto, la mujer que había ido al velorio de Gabriel, la mujer que había empezado todo. Su voz ahora estaba llena de algo oscuro, algo que no pude identificar. Ella me miró a los ojos, y lo supo, lo vi en sus ojos. Ella supo que no fue un accidente,
Tragó con fuerza. Pero ella no dijo nada, no me habló, no me acusó, solo me miró, con esa mirada en blanco, y luego, se dio la vuelta. El confesor hizo una pausa, largo, muy largo, y fue en ese momento, parado allí frente al ataúd de Diego, que me di cuenta en lo que me había convertido. Su voz se estaba apagando. Ya no era un oficial de policía que cometía un error, ya no era un hombre que mentía para protegerse. Se detuvo. Yo era un asesino, de verdad. Le había quitado la vida a Gabriel por miedo, y ahora le había quitado la vida a Diego. Por la misma razón, sentí lágrimas en mis ojos. Por primera vez en años sentí lágrimas, porque eso estaba más allá de cualquier confesión que jamás hubiera escuchado. ¿Y sabes lo peor, padre? Su voz era ahora un susurro ronco, casi inaudible. Funcionó. Silencio. Con Diego muerto, las pruebas desaparecieron, el sobre, las fotos, el informe original, todo estaba con él, y todo, quemado en el auto. Respiró hondo. Marina se quedó sola, ningún testigo, ninguna evidencia concreta, solo sus teorías, y las teorías no son suficientes. Escuché el sonido del papel arrugado, enojo, desesperación. La investigación fue abandonada, nuevamente, autodefensa, caso cerrado, y yo, estaba libre. Hizo una pausa, pero no lo estaba, padre, porque la culpa no ardió en el auto, se quedó, conmigo, todos los días, todas las noches. Su voz estaba quebrada ahora, completamente roto. Empecé a ver a Diego, en los pasillos de la comisaría, en el espejo retrovisor del auto, en el reflejo de la ventana, siempre mirándome, siempre en silencio. Se detuvo, respirar ración acelerada. Y luego, hace una semana, recibí una llamada. Mi respiración se detuvo. Era de un número desconocido. Respondí. Y al otro lado, silencio. Solo respiración. Pesado. Como si alguien estuviera mirando. Escuché el sonido de clavos raspando la madera. Y entonces, una voz, baja, distorsionada, dijo, «Sé lo que le hiciste a Diego». Mi corazón se aceleró. Y colgué. El confesor hizo una pausa. Largo. Muy largo. Desde entonces, he estado recibiendo llamadas. Todos los días. Siempre a la misma hora. Las 3 de la mañana. Siempre la misma voz. Siempre la misma frase. Su voz temblaba. «Sé lo que hiciste». Se detuvo. Y anoche, la llamada fue diferente. Tenía la garganta apretada. La voz dijo, «¿Crees que se acabó? ¿Crees que estás a salvo? Hay alguien que todavía lo sabe, y te hará pagar». Silencio. Mortal. Y entonces, la voz dijo un nombre. Dudó, como si no quisiera decirlo. Ana Paula Carballo. Se me heló la sangre. La hija de Diego, 15 años. Ni siquiera sabía que existía, porque vivía con su madre, fuera de la ciudad, lejos. Su voz se estaba apagando, pero ahora, ella ha regresado, después de la muerte de su padre, y ella sabe algo. El confesor respiró hondo. Y hay más, padre. Hay algo que Diego le dejó. Escuché el sonido del papel al desplegarse. Por última vez, hoy temprano, recibí un correo electrónico, anónimo, solo con una foto adjunta. Se detuvo, dudó. Era una foto de Diego en su auto, en el asiento del pasajero, y había algo en su mano. Su voz ahora era solo un hilo tembloroso, un sobre, sellado, con mi nombre escrito en él. Mi corazón casi se detuvo, y debajo de la foto, un mensaje, escrito por él, antes de morir. Se detuvo, respiración pesada, fuera de control. Si ves esto, es porque no pude entregártelo yo mismo, pero no te preocupes, lo dejé en un lugar seguro, y alguien lo abrirá, pronto, y cuando lo hagan, todos sabrán quién eres. Silencio, absoluto, mortal. Diego lo sabía, padre. Sabía que iba a intentar matarlo. Lo preparó todo, dejó una garantía. El confesor hizo una pausa, largo, doloroso, y ahora, ese sobre está en alguna parte, con alguien, y no sé quién, no sé dónde, no sé cuándo lo van a abrir. Su voz se estaba apagando, pero sé que cuando abran, habré terminado. Respiró hondo, por última vez. Y hay algo que aún no te he dicho, padre, algo que nadie sabe. Mi respiración se estaba conteniendo, todo mi cuerpo estaba tenso. Chico, el mecánico que contraté para sabotear el auto de Diego, se detuvo, largo silencio. Me llamó ayer, borracho, llorando, diciéndome que no puede más, que se va a entregar, que lo va a contar todo. Dios mío. Y yo, quedé en encontrarnos con él, esta noche, en un lugar apartado, para hablar. Su voz era ahora un susurro helado, vacío. Pero no voy a hablar simplemente, padre. Escuché el sonido del metal siendo arrastrado por el suelo del confesionario. Traje mi arma. El viento golpeó con fuerza la puerta de la iglesia. Todas las velas se apagaron al mismo tiempo, y la oscuridad se lo tragó todo. Y luego susurró lo último antes del silencio absoluto. Y esta vez, no dudaré. No pude responder de inmediato. Esta vez no.
porque esa última frase, esa maldita última frase, ya no era una confesión, fue una declaración, una sentencia de muerte. Hijo, mi voz salió ronca, temblor. Rara vez llamaba así a los penitentes, pero ese hombre estaba al borde del abismo, y necesitaba intentar atraerlo hacia atrás. No puedes hacer eso. Silencio. Lejos. Pesado. Lo sé, padre. Su voz era diferente ahora. Calma. Frío. Resignado. Como si ya hubiera tomado la decisión hace mucho tiempo y simplemente estuviera informándola. Sé que no puedo. Sé que eso me condenará, que me convertirá en algo irreparable. Se detuvo. Respiró hondo. Pero ya estoy condenado. Desde la noche que maté a Gabriel. Desde el momento en que mentí. Desde que enterré esa bala en la pared. Desde que saboteé el auto de Diego. Escuché de nuevo el sonido del metal siendo arrastrado. El arma. Estaba sosteniendo el arma. Y ahora, Chico es la última pieza. El último testigo. Si se entrega, todo se desmorona. Todo. Su voz era más baja ahora. Así que necesito hacer esto. No porque quiera, sino porque ya no tengo otra opción. Cerré los ojos. Sentí el peso de esas palabras como cadenas alrededor de mi cuello. Estaba equivocado. Siempre hay una opción. Pero para él, para ese hombre, la elección había sido enterrada junto con los cuerpos que dejó atrás. Y después de eso, después de Chico, ¿qué vas a hacer? Mi pregunta resonó en el confesionario. Y por primera vez esa noche, no respondió de inmediato. No lo sé, padre. Su voz se estaba apagando. Tal vez desaparezca, tal vez me entregue, tal vez haré lo que Diego quería hacer esa noche en el estacionamiento. Se me heló la sangre. El arma. Estaba hablando del arma. Pero antes de eso, necesito saberlo. Se detuvo. Él es eso. Necesito saber dónde está ese sobre, lo que dejó Diego, porque si llega a las manos equivocadas, mi familia pagará, mi esposa, mis hijos, cargarán con la vergüenza de mi nombre por el resto de sus vidas. Escuché el sonido del papel doblado, despacio, cuidadoso, y no puedo permitir que eso suceda. Hizo una pausa larga. Entonces iré con Chico. Haré lo que sea necesario. Y luego, iré a buscar el sobre. Su voz era firme ahora, decidido, lo que sea necesario. Y luego, silencio. Silencio absoluto. Esperé a que continuara. Esperé a que dijera algo más. Pero no llegó nada. Solo el sonido del viento golpeando la puerta de la iglesia, el crujido de la madera vieja, y la respiración agitada del hombre al otro lado de la valla. ¿Estás ahí todavía? Mi voz era baja, casi un susurro. Lo soy, padre. Se detuvo. Pero tengo que irme. La reunión con Chico es en 1 hora. Y yo necesito estar listo. Escuché el sonido de pasos. Él se estaba levantando, recogiendo cosas, preparándose para partir. Esperar. Mi voz fue más fuerte esta vez, más firme. Has llegado hasta aquí. Confesaste todo. Abriste tu alma. ¿Y ahora vas a salir y cometer otro pecado? Silencio. Entonces, ¿por qué viniste, hijo? ¿Por qué me dijiste todo esto? Escuché su respiración detenerse por un segundo. Y entonces, respondió, porque necesitaba que alguien lo supiera, padre. Alguien que no sea yo. Alguien que guardaría esta verdad en caso de que no regresara. Su voz estaba quebrada ahora. Porque si muero hoy, si algo sale mal, no quiero que esta historia muera conmigo. Quiero que alguien lo sepa, que alguien lo recuerde. Se detuvo. Que Gabriel Méndez era inocente. Que Diego Carvalho intentó hacer lo correcto. Y que yo destruí todo. Sentí lágrimas en mis ojos. Por segunda vez esa noche. Porque ese hombre no buscaba la absolución. Estaba buscando un testigo. Alguien que llevaría el peso con él. ¿Y crees que esto te salvará? ¿Crees que decírmelo aliviará tu culpa? Mi voz era espesa ahora. De ira, de tristeza, de desesperación. No, padre. Su respuesta fue inmediata, firme. Sé que nada me salvará. Sé que no hay perdón para mí, ni de Dios, ni de los hombres, ni de mí mismo. Se detuvo, respiró hondo, pero al menos ahora la verdad existe fuera de mi cabeza. Y eso tendrá que ser suficiente. Y luego se dio la vuelta. Escuché los pasos alejándose. La puerta del confesionario se abre. El sonido resonó en el barco vacío. Hijo, lo intenté una vez más. Mi último intento. Si haces esto, nunca volverás. Se detuvo, por un segundo, quizás 2. Y entonces, sin darse la vuelta, respondió, lo sé, y se fue. Me quedé allí, solo, en la oscuridad, con el peso de esa confesión presionando mi pecho como una piedra. Miré el rosario tirado en el suelo, por las velas apagadas, a las sombras que bailaban en las paredes, y por primera vez en todos mis años como sacerdote, no sabía qué hacer, porque ese hombre no había pedido perdón, había pedido complicidad, y yo había dado, solo escuchando, simplemente estar en silencio.
Me había convertido en parte de ello. Me levanté, despacio. Las piernas estaban débiles. Temblor. Salí del confesionario y caminé hacia el altar. Ya todas las velas estaban apagadas. La iglesia quedó sumida en completa oscuridad. Solo la luz de la luna que entraba a través de los vitrales rotos, iluminando el suelo de piedra, frío, distante. Me arrodillé, cerré los ojos y traté de orar. Intenté pedir orientación, intenté pedir fuerza, pero las palabras no salían. Solo silencio, el silencio y el eco de esa voz, y esta vez, no dudaré. No sé cuánto tiempo estuve allí, quizás minutos, quizás horas, pero cuando abrí los ojos, sentí algo diferente en el aire, una presencia, un sonido, pasos. Me di la vuelta y vi una figura parada a la entrada de la iglesia, pequeño, flaco, vestida de negro, una mujer. Caminó lentamente por el pasillo. Los pasos resonaron, firme, decidido, y cuando se acercó lo suficiente, vi la cara, Marina Méndez. Mi corazón se aceleró. Ella estaba allí, en mi iglesia, en mitad de la noche, y a través de sus ojos, lo supe, ella lo sabía, sacerdote. Su voz era baja, revisado, pero cargado con algo que no pude identificar, dolor, enojo, determinación. Sé que él estuvo aquí. No fue una pregunta, fue una afirmación. No respondí, no pude, solo la miré, y ella continuó. Lo seguí. Desde que salió de la casa, lo vi entrar aquí, esperé, y ahora, se fue. Ella dio otro paso, y sé a dónde va. Mi garganta estaba seca. Va a matar a Chico, al mecánico, al último testigo, y luego, va a desaparecer. Marina se detuvo, me miró a los ojos. A menos que alguien lo detenga. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y quieres que haga qué? Mi voz salió temblorosa, débil. Quiero que me digas dónde se encontrarán. Ella no apartó la mirada, firme, implacable, porque si no me lo dices, Chico morirá, y Ricardo, el hombre que mató a mi marido, escapará otra vez. Cerré los ojos. Dios mío, ella me estaba pidiendo que rompiera la confidencialidad, traicionar la confesión, ser parte activa del mismo. No puedo hacer esto. Mi voz era baja, pero firme. Lo que se dice en el confesionario, muere en el confesionario. Ese es el voto que hice, la promesa que llevo. Marina negó con la cabeza, despacio, y entonces, ella sonrió, una sonrisa triste, vacío, roto. Sabía que ibas a decir eso. Ella le dio la espalda, comenzó a caminar hacia la puerta, pero antes de irse, se detuvo. El sobre, padre, el que dejó Diego, está conmigo. Se me heló la sangre. Diego me lo dio personalmente, 2 semanas antes de morir. Dijo que si le pasaba algo, debería abrirlo y usarlo. Ella miró hacia atrás, por encima del hombro. Y lo haré. Mañana por la mañana. Llevaré todo a la prensa, todas las pruebas, todos los documentos, todas las fotografías. Ella se detuvo, respiró hondo, y el nombre de Ricardo estará en todos los titulares. Y luego ella se fue. La puerta se cerró detrás de ella, y volvió el silencio, pesado, mortal. Me quedé allí, interrumpido, mirando el altar, al crucifijo colgado en la pared, a la imagen de Cristo sufriendo, sangría, llevando el peso del mundo, y lo entendí, por primera vez, lo que ese hombre me había dado esa noche. No fue una confesión, fue una carga, un peso que llevaría por siempre, porque ahora, lo sabía todo, y no pude hacer nada. Regresé al confesionario, recogí el rosario del suelo, las cuentas estaban frías, pesado. Me senté en el banco donde él había estado, y miré la barandilla, y entonces, lo vi, sobre el piso, parcialmente escondido debajo del asiento, un trozo de papel, doblado, amasado. Lo tengo, con manos temblorosas, lo desdoblé lentamente, y lo leí. Era una dirección, escrito, con letras apresuradas, nervioso, almacén abandonado, Rua das Oliveiras 847, 23 Oca, el lugar de encuentro con Chico. Se le había caído, o, tal vez, lo había dejado a propósito. Miré el papel, a la dirección, para el horario, y luego miré el reloj de la pared, 22:47. 13 minutos. Tenía 13 minutos para decidir, para elegir, romper mi voto o dejar morir a otro hombre. Cerré los ojos, respiré profundamente, y guardé el papel en mi bolsillo, y allí me quedé, en la oscuridad, en el silencio. Espera, porque no sabía qué hacer, y tal vez esa fue la peor parte, no la confesión en sí, pero el peso de cargar con la verdad y no poder hacer nada con ella. Pasaron los minutos, despacio, penosamente, y entonces, sonó la campana de la iglesia, 3 veces, lento, pesado, como advertencia. 23:08. Me levanté, caminé hacia la ventana, y miré hacia afuera, a la ciudad, a las luces lejanas, a la oscuridad que lo cubría todo, y en algún lugar, en ese mismo momento, algo estaba sucediendo, algo irreversible, algo que tenía el poder de detener,
pero yo decidí no detenerlo, porque la votación fue más grande que cualquier otra cosa, más grande que la justicia, más grande que la vida o la muerte, más grande que yo. Regresé al confesionario, me senté, cerré los ojos, y esperé. Y 3 horas después, cuando el sol empezaba a salir, lo escuché. Sirenas, distante, pero cada vez más cerca. Montón de, rápido, urgente. Dejé la iglesia, caminé hacia la acera, y lo vi. Coches de policía pasando, ambulancias, todos van en la misma dirección. Calle das Oliveiras. Cerré los ojos, y lo supe. Algo había sucedido, algo terrible. Y yo había sido la última persona en hablar con ese hombre antes de eso. Volví a entrar, cerré la puerta, y allí me quedé, en la oscuridad, en el silencio, con el peso de esa noche presionando mi pecho. Y entonces, lo recordé sus primeras palabras, desde el momento en que empezó todo. Su uniforme parecía un escudo, pero su voz delataba culpa. Habló de un error irreparable, de una vida perdida en sus manos. Pidió perdón, pero dejó conmigo el peso de su amarga verdad. Y ahora, ese peso era mío, para siempre. Nunca supe lo que pasó en ese almacén. Si Ricardo mató a Chico, si Chico mató a Ricardo, si Marina llegó a tiempo, si alguien llegó a tiempo, porque al día siguiente no hubo novedades, no hubo ningún titular, no hubo nada, solo silencio. Y una semana después, recibí una carta, sin remitente, solo mi nombre en el sobre. Adentro, había una foto, del confesionario, desde donde estaba sentado, tomada desde afuera, a través de la red, y debajo, una frase, escritura: gracias por guardar el secreto, pero recuerda, los secretos nunca mueren, solo esperan. No había ninguna firma, no había ningún nombre, pero lo sabía quién lo envió, y desde entonces, cada vez que entro al confesionario, lo siento, su presencia, su voz, el peso de esa noche, porque algunas confesiones no liberan, simplemente cambian la carga. Y ahora, llevo 2 pesas, mí y el suyo. Nunca volví a ver a Ricardo, nunca volví a saber de él. No sé si él está vivo, si te arrestan, se escapó, si desapareció, pero sé una cosa, esa noche cambió algo en mí, se rompió algo que no sabía que se podía romper, la certeza, fe, la idea de que el confesionario era un lugar de curación, porque esa noche no hubo curación, solo transferencia de dolor. Y ahora, cada vez que alguien entra a ese confesionario, cada vez que empiezan a hablar, me pregunto, ¿esta confesión también me perseguirá? ¿Este peso también se mantendrá? Y la respuesta es siempre sí, porque eso es lo que soy ahora, no solo un sacerdote, pero un guardián de secretos, una tumba viviente donde está enterrada la verdad y donde ella nunca descansa. Esa noche cerré la puerta del confesionario por última vez, pero las palabras todavía me persiguen hasta el día de hoy. Gabriel Méndez, Diego Carballo, Chico, Puerto Pequeño, Ricardo, todos viven aquí ahora, en mi memoria, en mi silencio, a mi peso, y sé que los llevaré hasta el final, porque esa es la maldición del confesionario. La verdad entra, pero nunca sale.